Vamos haciendo un zoom y desde Andalucía a las Vías Verdes vamos acercándonos poco a poco a los barrios de Sevilla. Nuestra asociación es una asociación pequeña, modesta, la Asociación Parque Vivo de Guadaira, que se creó en el año 2014. Este es el título de la ponencia. Por un lado, voy a hablar del proceso de construcción del parque a partir de las demandas ciudadanas y por otro lado nos vamos a centrar en los problemas que hay en el sur de la ciudad. Por mi formación tengo que contar un poco, acercarnos al territorio y a su proceso de construcción. El Parque de Guadaira tiene una longitud de casi 4 kilómetros de largo y una superficie de 60 hectáreas. Entonces es un corredor que articula todo el suroeste de la ciudad de Sevilla. El parque ocupa el antiguo cauce del río Guadaira. El río Guadaira es el segundo río de la ciudad, un río bastante desconocido que tiene un carácter torrencial, porque tiene una cuenca muy grande y no está regulado, no tiene ninguna presa. Al contrario que la mayoría de los grandes ríos de Andalucía, todos están regulados. Este es un río que no tiene ninguna presa de regulación, lo que provoca que tenga un régimen muy torrencial y que haya un riesgo de inundación importante histórico. Vemos en este mapa, por ejemplo, la situación del río en el año 17, el trazado que tenía el río entonces. El río estaba alejado de la ciudad, pero a partir de que el puerto se extiende hacia el sur, se construye la esclusa, el río que antes desembocaba a la altura de Celbes, pues modifica su trazado considerablemente. Esta es una fotografía del año 29, aquí se ve el antiguo trazado del río Guadaira. Ya entonces, cuando se construye Heliópolis y la avenida Palmera, se hace un nuevo cauce, pero era un cauce absolutamente insuficiente porque no tenía ni pendiente ni sección y además tenía en su trazado una curva de 90 grados que cuando llegaban las avenidas era insuficiente para recoger esas avenidas. En el año 77 se construye un nuevo cauce y se aleja el cauce de Guadaira de la ciudad y se convierte en un estercolero, en un espacio abandonado. Y la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, en el año 2006, en un proyecto, dentro de un programa en el que se ejecutan otros espacios libres en la ciudad, muy ambicioso, pues plantea un proyecto de parque muy ambicioso, un proyecto del arquitecto Félix de la Iglesia, que fue premiado, pero muy complejo de ejecutar. En esto llega la crisis, el proyecto se abandona y se para. En el año 2011 se da la licitación un nuevo proyecto, mucho más económico, de solo 17 millones de euros. Un proyecto que que genera mucha controversia porque había mucho oscurantismo sobre él. De pronto los vecinos del solar donde se estaba realizando las obras, observamos que se estaba construyendo un enorme viario, como podéis apreciar aquí, con una sección superior a los 10 metros, y además nos enteramos que esa calzada estaba preparada para soportar tráfico pesado. Lógicamente, entendíamos que estábamos siendo engañados, que ese parque se iba a convertir en una vía parque realmente, y que esa vía iba a soportar tráfico, se iba a convertir en una carril no para peatones sino para vehículos. Presentamos una denuncia a la Fiscalía y bueno, conseguimos modificar el proyecto. También observamos, y no nos gustaba nada, que se estaba alterando la vegetación preexistente. Prácticamente se apearon todos los arbolados que existían en el sitio del parque. Otra cosa que nos llamaba mucho la atención es que se preveían nada menos que 8 rotondas que no estaban destinadas para el uso de peatones y ciclistas, sino lógicamente para distribuir tráfico. Bien, esta era la imagen
que nos encontrábamos cuando nuestra asociación se crea y plantea una denuncia a la Fiscalía porque entendíamos que esto se incumplía el PGO y era ilegal. Bueno, lo cierto es que conseguimos modificar el proyecto, aunque nunca se nos ha reconocido, y se redujo la sección de ese viario, que pasó a ser peatonal y ciclista, de 10 a 7 metros. Se incorporaron 2 parcelas al parque que no estaban previstas y además hubo menos espacios sellados de los que se estaban programados. Espacios que estaban previstos como hormigones para instalar kioscos y tal, pues al final no se llegaron a plantear. Bueno, nuestro ideario nos creamos en el año 2014. Era que el parque tenía que ser un espacio de convivencia, un punto de encuentro, un sitio para el deporte, para la educación y también un corredor verde, un corredor ecológico, pero también un corredor útil para la conectividad sostenible en la ciudad. Nuestra forma de trabajo, somos una organización muy pequeña y por tanto tenemos que trabajar de forma cooperativa con otras asociaciones con las que coincidimos en objetivos, como sucede, por ejemplo, con la Asociación Bermejales Activa o la Asociación de Foro Heliópolis. Bueno, el problema es que cuando acaban las obras, como el parque había sido realizado con obras de fondos europeos, los fondos europeos no cubren el equipamiento y el ayuntamiento tampoco había previsto o programado la dotación de equipamiento del parque. Entonces, nuestra preocupación y nuestra actividad de los primeros años fue conseguir que el parque fuese un parque dotado, que no tenía iluminación, no tenía papelera, no tenía bancos, y esa fue nuestra preocupación. Entre otros temas que nos han preocupado y que está el tema de recuperar el patrimonio territorial existente en el parque o en sus proximidades, como los molinos de Teatinos, de Torreblanca, el espacio simbólico donde estuvo el campo de trabajo de Heliópolis, o el puente de Alfonso XIII, que su estructura está a 200 metros del parque y que sería una ventana extraordinaria para acceder al río desde el parque. También la conectividad del viario ciclista y peatonal con el resto de la red ciclista de la ciudad, que no se cosió en su momento. Ya se ha podido conseguir buena parte de estos puntos rojos, que son las conexiones que nos interesaban, aunque queda todavía alguna, como la conexión con el campus de Reina Mercedes. Otro de los retos que tenemos es sensibilizar a los vecinos, porque una característica de este espacio es que no tiene cerramiento en más de la mitad del parque. Es un espacio abierto, accesible totalmente, parece una pradera inglesa. Muy mal también arbolado, porque solo tiene una densidad de árboles de 40 árboles por hectárea, cuando la mayoría de los parques sevillanos se acercan a los 150 árboles por hectárea. Entonces, en temas de sensibilidad hemos organizado fiestas, ciertas actividades y también la difusión de los valores. Con nuestros escasísimos recursos, nosotros no tenemos cuotas, no pedimos subvenciones, pues vamos organizando cosas, acudiendo a los recursos, por supuesto, donde nos llaman allí vamos. Y en los últimos 2 años hemos dado un salto que tiene que ver con que nuestro parque, que es muy extenso y que relaciona a grandes sectores urbanos, pues no podemos ser ajenos también a la problemática, a los problemas que hay en estos sectores. Nos preocupa el tema de la accesibilidad al sur de la ciudad y de la contaminación. La estación de medición que existe en el Paseo Europa tiene los peores valores de la ciudad, es la 4ª ciudad más contaminada de España, y la entrada en servicio de equipamientos como la GO, la Ciudad de Justicia, pues tememos que todo va a ir a peor. Por ello, ¿qué hacemos? Pues alegar siempre que podemos a los documentos que están en información pública, como fue el estudio de accesibilidad al centro Lago, o al estudio de impacto ambiental de ese centro Lago, o el proyecto del puerto de liberación de espacios portuarios. Realizamos semanas de movilidad con marchas y sobre todo el debate. Sobre todo son cosas baratas, sencillas y no muy costosas, jornadas, que algunas habéis conocido.
El otro tema que nos preocupa mucho es el sistema verde en nuestro entorno. Hace un año, coincidiendo con aquel verano arboricida en el que cayeron tantos árboles en la ciudad, hicimos un inventario de la situación del arbolado de 6 barrios del sur de la ciudad, de nuestro entorno, y los datos son tremendos, porque inventariamos, desde aquí veo poco, pero 5.000 y pico de árboles, pero descubrimos que había 600 y pico de alcorques sin árboles y sobre todo cerca de 500 alcorques sellados, que es un tema que nos preocupa mucho. Sellados, que quiere decir que se perdió el árbol y que el vecino lo tapó, o que en una obra posterior el ayuntamiento también lo rellenó. También observamos con preocupación, está en esta imagen, el estado del arbolado de Heliópolis, el arbolado muy maduro, que tiene ya 90 años. En 10 años, porque había un inventario anterior, se ha perdido más de un centenar de árboles extraordinarios y muchos de ellos no estaban en mal estado. Entonces, a este ritmo, en otros 10 años probablemente se pierda todo el arbolado que caracteriza el medio ambiente de un barrio ciudad-jardín tan extraordinario como el de Heliópolis. Voy a ir muy deprisa porque tengo muchísimo interés en la última diapositiva. Bueno, otros temas que nos preocupan, la relación ciudad y puerto, que tenemos muchos problemas con el puerto. Antes teníamos un molino de cemento a 100 metros de Heliópolis, que era un foco de contaminación y de ruido, hasta hace solo 5 años, no hace tanto tiempo. Nos preocupa también el tema de los equipamientos. Hay un colegio en la barriada de Alcano construido por los astilleros para su personal que se malvendió y que pretendíamos que fuese un centro cívico. Desgraciadamente el ayuntamiento no nos ha hecho ni caso. Y la última diapositiva, para el tema que más me preocupa ahora, que es al sur del sur, el Cortijo del Cuarto y el Nuevo Cauce. Bueno, el Nuevo Cauce es un sitio extraordinario, creo que competiría con Tablada en cuanto a la posibilidad de avistar avifauna. De hecho, Fernando Rollo, en un trabajo que hizo, lo destacó como quizá el espacio de mayor valor ecológico, y es muy curioso que un espacio antrópico al 100%, como es un cauce, incluso en un caso cementado, se ha convertido en un sitio maravilloso para avistamiento de aves. Y al lado la finca pública de la Diputación, un alcor, un cortijo con una torre medieval, maravilloso paisaje, un espacio simbólico donde hay una romería, y lo que era una finca agrícola experimental hace 20 años, cuando desaparece ese uso agrícola, pues se reforestó en buena parte. Pues eso está actualmente a la venta por la Diputación, porque es suelo urbanizable. Entonces, esto llegó a valorarse por Sevilla Activa en 150 millones de euros, con la crisis se desplomó su valor y están esperando a que se revalorice de nuevo para venderlo y para que se edifique allí 5 o 6.000 viviendas, ahora que todos sabéis que la GO y Metrobacesa han puesto el foco de crecimiento de la ciudad hacia el sur. Desde aquí quiero animaros a que un día hagamos una visita en bicicleta o en patinete y que todos observemos sus valores, porque esta guerra tenemos que ganarla. Tenemos la suerte que es propiedad pública todavía, pero en el momento que se ponga en venta y se subaste, se acabó. Muchas gracias.